Muy buenas tardes, compañeros. Hoy es 30 de agosto, según entiendo. Sí estamos a 30, ¿verdad? Martes 30 de agosto de 2022. Hace unos días dije 2027. Bueno, faltan 3 minutos para las 2 de la tarde. A esa hora vamos a empezar a presentar los resultados que obtuvimos la noche anterior. Sí, entonces en este momento quiero solamente pues estar aquí para ver quién se conecta. Ya está Ana Berta Peña, Utrera, sí, bueno, ya, o sea, ya estamos llegando los de casa, sí. Ana Berta es mi asistente de toda la vida. Le mando un saludo muy afectuoso. Déjenme quitar porque van a pensar que lo uso para abrir cervezas, sí, y puede ser que estén en lo justo. Pero bueno, miren, déjenme decirles pues que tenemos mucho tiempo de estar midiendo la evolución de la opinión pública nacional, y entonces pues cada semana vemos cómo están los resultados, y de repente hay cosas interesantes, a veces son pues más o menos normales, ¿sí? Pero por lo pronto hoy vamos a tener la oportunidad de ver algo que es interesante, que no es correspondiente exclusivamente a esta semana, sino que es un fenómeno que hemos estado observando desde hace varias semanas. Y bueno, yo le quiero pedir a Ana, ya que me está viendo, pues que me diga cómo se ve, que me diga si se ve así horizontal, que ya no se giró, sí, claro, el teléfono tenemos que tenerlo de manera horizontal, porque de ese modo se puede visualizar mucho mejor las gráficas que voy a mostrar. Faltan 2 minutos pues para las saludos. Alfonso M. Mojarro desde el altiplano, le mando un abrazo muy afectuoso. Ya están conectándose, y bueno, vamos a ver quién es más. Sí. Alejandro Lambretón, la clase política pues está ahora representada aquí en esta reunión. Me da mucho gusto saludarte, Alex. Te extrañamos, nos haces falta en la mesa grillera de los sábados. Miren, voy a presentar ahorita un reporte. Esta es la emisión en la que lo muestro total, sí, de manera completa o casi completa, pues nos detenemos en las alertas, pero le damos una revisión a todo el monitoreo. Y bueno, pues ya son las 2 de la tarde, compañeros, vamos a empezar. Muchas gracias pues a los que ya están conectados y a los que eventualmente lo harán en los siguientes minutos, ¿sí? Miren, nosotros tenemos pues algunos instrumentos de medición, pero el más importante, el que vemos de manera inicial, ¿sí?, es el monitoreo. Es un esquema pues para visualizar la evolución de la opinión pública, y aquí nosotros vamos a tener ocasión de pues enderezar esto un poquito más, ¿sí? Y la idea pues de anunciarles de esta transmisión es que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, pues lo hagan, ¿sí? Yo sé que pues las cosas que vamos a decir aquí, a algunos les van a resultar agradables, a otros no. David Borrego Garza también, te mando un abrazo, primo. Y bueno, empezamos. Este es nuestro monitoreo nacional, ¿sí? Y empezamos a ver qué es lo que tenemos de novedades aquí. Déjenme decirles que nosotros hemos estado evaluando pues casi desde el principio del sexenio, pero ya de manera regular lo hicimos a partir de miren, aquí está del 27 de junio al 29 de agosto del 2002. Es el arranque de esto, no, a ver, esto es la última información que vamos a presentar aquí. Pero esto tiene desde cuándo. Estoy aquí haciéndole a loco para que más personas se conecten, ¿sí? Bueno, pues no viene la fecha, pero aquí en el monitoreo la vamos a ver, ¿sí? Miren,
El tamaño de la muestra sí es de 600 en el caso de la encuesta, y en el caso del monitoreo cada puntito es un tamaño de 150. Y las técnicas que usamos son técnicas de control estadístico. Ahora, la relevancia de un monitoreo es la siguiente, aquí lo expresamos, ¿sí? La idea que se tiene es asociar las variaciones significativas con los acontecimientos, los sucesos que van marcando, pues, de algún modo, la vida política nacional. ¿Tiene usted acceso a Internet? Es una primera pregunta que tenemos, es una pregunta prácticamente de control. Normalmente no varía, ¿sí? Sin embargo, lo que vimos aquí es que hay una situación donde de pronto sube un poco, y la explicación de ello es que en tiempos de pandemia hubo necesidad para muchas personas de estar con el servicio de Internet. La inseguridad es como principal problema, pues ha tenido una situación de alza. El último valor que tenemos, pues, es está entre límites de control, un valor alto, por supuesto, en la percepción de la gente como el principal problema. El coronavirus, bueno, aquí se nota pues también el descenso en la preocupación de él, sí, un poco de repente como que quiere levantar, pero no en los niveles que tuvo pues en el pasado. Y llegamos a la gráfica importante, la más relevante, que tiene que ver con precisamente la aprobación al presidente López Obrador. Miren ustedes, en las semanas anteriores señalamos que el presidente, después de haber tenido un nivel medio de 67, estos eran los límites del presidente, ¿sí? El valor central era esta línea en color negro, que era 67%. ¿Qué pasó? Pues que de pronto se empieza a dar un fenómeno que si quieren, luego comentamos un poco más a detalle, pero es un fenómeno que tiene que ver, que arranca pues con el agravamiento del problema de la seguridad pública, con un punto muy importante por la trascendencia, por el impacto que este representa, que fue el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Y entonces, si ustedes observan esta parte, miren, en todo este periodo en el que el presidente tuvo este nivel medio, que se calculó aquí, cuando él tuvo un avance y entonces estuvo por arriba del promedio, previo, sí, que estaba por acá, sube y entonces se le pone el nuevo promedio, y a partir de esto ya difícilmente rebasaba el nivel medio. Pero para nosotros recalcularlo requerimos que por lo menos 5 consecutivos que queden debajo o arriba del nivel medio. Aquí, por ejemplo, teníamos situaciones donde teníamos 1, 2, 3, 4 y se cortó. Y luego aquí sí se genera una serie de 5 valores de todos debajo, consecutivos, todos debajo del nivel medio. Y entonces le recalculamos los límites. Tenemos entonces esta situación donde, a pesar de que le bajamos el límite a 61.3%, él no brincaba mucho. Y tiene esta advertencia negativa, que fue muy importante porque otros indicadores también se vieron afectados y se generó lo que nosotros pues dijimos que era el peor día del sexenio para el presidente López Obrador. Y entonces lo que se esperaba con el golpe mediático de la captura de Murillo Karam es que este deterioro se le revirtiera al presidente, o sea, que se recuperara, y eso significaría que tomara un valor por lo menos igual que el que tenía aquí. Resulta que no lo logró. Ahora tenemos no solamente el asunto de Murillo Karam, sino que tenemos una cantidad enorme de propaganda, ¿sí? Se estima en 250,000 de spots que van a estarse presentando en los días estos previos al informe y posteriores al informe. Son 15 días en total, una semana antes y una semana después. Y generalmente cuando monitorizamos a los gobernantes y se da ese periodo, entonces sube como efecto natural pues de la publicidad. Entonces la expectativa que teníamos ahora es que el presidente por lo menos rebasara este valor, y no descartábamos que brincara las líneas de advertencia positiva o incluso la línea de alerta positiva, o sea que rebasara el 71.2%. ¿Qué sucede? Que no llega a esos niveles, ni siquiera rebasa la línea media. Esto es una mala noticia para el presidente, y
nos indica de manera clara que la propaganda que estamos observando, centrada en una idea fundamental, o sea, el leitmotiv de la propaganda del presidente es no somos iguales. Bueno, eso no está funcionando. Ahora bien, veamos otros indicadores, a ver si se sigue más o menos esta idea. La desaprobación al presidente, miren ustedes, la desaprobación estaba aquí, y en ese día que hemos dicho que fue el peor día del sexenio, la desaprobación ese día alcanzó 39.9% y es el valor más alto histórico, ¿sí? O sea, llegamos a un valor que nunca había tenido el presidente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros esperábamos que ese desgaste, pues, como efecto de los dos eventos que ya les comenté, ¿sí? Lo de Murillo Karam y lo de la propaganda, pero ahora, pues que regresara por lo menos este valor. Entonces, en la semana pasada no lo alcanzó, ahora tampoco lo alcanza. Cuando la expectativa era, pues, que por lo menos llegara a este nivel o que incluso bajara a niveles bajos. Cuando un indicador es de sentido negativo, como en el caso de la desaprobación, pues cuando baja es algo bueno para quien está siendo monitorizado. No lo logra. Muy bien, vamos a ver algún otro indicador, la calificación promedio. Miren, aquí está, este es el peor día del sexenio para el presidente. Se esperaba que regresara a su valor anterior, que es este, no lo hace la semana pasada, y ahora ni siquiera como en los otros casos se le acerca más, sino que vuelve a caer y se acerca a la línea de advertencia negativa. Esto es terrible, créanmelo. Miren, déjenme explicarles una cosa. Mi negocio no es estar diciéndole a la gente que se va a morir cuando está a punto de morirse, ¿sí? Eso lo puede hacer cualquier charlatán. El negocio mío es advertirle cuando tiene posibilidades de hacer algo para salir de esta situación. O sea, la chamba nuestra es anticiparnos a los problemas. Y entonces, esto que estamos viendo aquí es muy grave para el presidente, porque no solamente no se recupera un poquito como en los otros indicadores, sino que se acerca a la línea de advertencia negativa, y la calificación promedio, que es el indicador que estamos aquí nosotros monitorizando, es mucho más fuerte, más sólido que la aprobación. O sea, este es un estimador muy robusto, ¿sí? O sea, si hay una discrepancia entre uno y otro, al que hay que creerle siempre es a este, porque nos da mucha más riqueza que nos gradúen del 0 al 10, porque alguien puede decir yo lo apruebo, pero no es lo mismo que lo aprueben con 6 a que lo aprueben con 10. O alguien puede decir yo lo desapruebo, igual, no es lo mismo que lo desaprueben con 5 a que lo desaprueben con 0. Esto pues es grave para el presidente. Entonces vamos a ver otros monitoreos. Este es el porcentaje de calificaciones bajas. Otra vez la misma historia. Aquí tenemos pues que le subieron las calificaciones bajas, ¿sí? Y luego la semana pasada no alcanzó a llegar al punto previo, y ahora también, en lugar de acercarse más, sube. O sea, no se recupera de este desgaste todavía el presidente. En los trackings se va a ver pues esta situación de un modo más claro. Este es el porcentaje de calificaciones altas, lo mismo. Estaba aquí, se deterioró, no alcanzó este nivel, y en lugar de buscar todavía un poco más arriba, vuelve a caer y se acerca a la línea de advertencia negativa. Y aquí, por ser una situación de advertencia negativa, bueno, pues tenemos una situación, bueno, se acerca, pues no llega. Ahora, ¿qué está pasando con los partidos? Miren, esta es una pregunta muy interesante, es identificación partidista. Aquí me voy a ir rapidito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos el PRI, ¿qué está pasando? Pues no le está pasando nada, ¿sí? Él está arriba de su promedio, ahí está tranquilo, salió de esta situación. Muy poquito el valor, pero si ustedes me dicen está jodido el PRI, sí está jodido, ¿sí? Pero no se está jodiendo más, ¿sí? Aquí la diferencia es el gerundio, compañeros. El PAN está tranquilo también, ¿sí? Estable, da la impresión de que un poquito queriendo recuperarse. Movimiento Ciudadano también está también en una situación de recuperación, ¿sí? Morena, miren, identificación partidista con Morena, ¿qué significa? Que alguien esté identificado con un partido quiere decir que es leal, o sea, que tiene no solamente una situación en la que va a votar, sino que está identificado. Es el voto más duro.
¿Y qué ha estado pasando con el presidente? ¿Sí? Pues que en Morena, ¿sí? Morena tuvo este valor alto, ¿sí? Y luego en la semana de crisis del presidente cae este valor y ahora sigue cayendo y ahora sigue cayendo. O sea, esta gente que está aquí, ¿sí? Lo que representa es decepción de los más leales en Morena. Es algo pues que también debe ser muy preocupante para la gente de Morena. Que están muy fuertes, sí, ok, pero esto lo que está indicando es que sí están fuertes, pero se están debilitando, están en un proceso de desgaste. Vamos a ver qué más tenemos acá. Alternativas independientes, me voy a ir rápido a ver si hay alguna cosa interesante. Ninguno. El interés en la política, miren, se cayó aquí el interés en la política, levemente se recupera, ¿sí? Queda como quieren la línea de advertencia. Vemos quiénes son los más decepcionados. Aquí están, miren, la gente de Veracruz, la gente que tiene de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudios y la gente que se dedica al hogar. Esos son los más decepcionados de la política. En el top of mind, me voy a ir rápido, esto es la respuesta espontánea para la presidencia. El primero que tenemos monitorizado es al presidente López Obrador, ¿sí? Él está ahí estable. Claro que no juega, pero hay alguna gente que de cualquier manera lo menciona. Ebrard un poco se recupera. El que se cae es Fernández Noroña, Enrique Alfaro, Luis Donaldo Colosio. Bueno, Luis Donaldo Colosio tiene un brinco aquí, a pesar de que dijo que él ya no tenía interés en la presidencia. Ricardo Cortés, Claudio Sheinbaum. Aquí me voy a detener porque ella es interesante, ¿sí? Miren, Claudio Sheinbaum logra una serie de 5 puntos por arriba del promedio, pero en una condición que sugiere que va a la baja. Entonces es interesante el fenómeno de ella. Podemos ver aquí quiénes están apoyando a Claudia Sheinbaum. Son estos, aquí están. Quienes tienen doctorado, es interesante. Quienes están en una posición ejecutiva dentro de alguna empresa. Quienes sí tienen internet. Quienes aprueban el presidente. Quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar para solventar su situación económica, y los que tienen ingresos de 8,500 a 20,000 pesos. Por ahí anda el sector que está impulsando a Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos a irnos un poquito más rápido. Miren, esto es interesantísimo, porque ese es otro factor que siempre había determinado que el presidente saliera de sus crisis. Usted o alguien de su familia recibe apoyo de los programas del presidente López Obrador. Miren ustedes cómo en este caso, si vemos el nivel medio, predominan los valores arriba del nivel medio, o sea, no baja la inyección, a grado de que aquí se le formó una serie y le recalculamos los límites. Entonces los límites los subimos y sigue los valores pues en torno a eso. O sea, se ha mantenido el apoyo, la inyección de dinero, y a pesar de eso, y a pesar de los golpes mediáticos, y a pesar de la propaganda intensa, el presidente no revierte el desgaste que tuvo. Ese es justamente el asunto. El mejor político de México sigue estable. Aquí vamos a ver si hay alguna novedad. Felipe Calderón está tranquilo. Ricardo Anaya, esto no. En el peor político, bueno, Peña Nieto, que había estado bajando, ahora de repente da un brinco, sí. De repente la gente se acordó que es malo. Y López Obrador, miren ustedes, alcanza aquí una advertencia negativa. En el día crítico llegó a este valor alto, luego como que bajó, pero no llegó a este valor, y ahora no solamente no sigue bajando, sino que alcanza la línea de advertencia negativa. ¿Sí? ¿Quiénes son los que están pensando que el presidente López Obrador es el peor político de México? Bueno, pues aquí están. Son los de 15 años de estudios o más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los jubilados. Es interesante esto, si hay jubilados para que pinten, quiere decir que algo está pasando ahí con ellos. Quienes sí tienen internet, quienes desaprueban la labor del presidente, y la gente que tiene ingresos de 20 a 50,000 pesos. Quienes no están en esta idea de que el presidente es el peor de todos, pues la gente de 0 a 6 años de estudios, quienes se dedican al hogar, quienes no tienen internet, quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente López Obrador, y quienes tienen ingresos de 2,400 a 5,000. Ojo, no están los que tienen ingresos abajo de 2,400. ¿Sí? No están los mayores de 68 años, que por lo común estaban en este tipo de grupos. Seguimos en el peor político.
de México, pues ahora resulta que Carlos Salinas de Gortari acusa esta caída. ¿Sí? Ahora no fue Peña, sino Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, me voy a ir rápido para irme pues a qué otra cosa. El índice de felicidad, pues así nos recuperamos, pero no se revirtió. Miren, estábamos aquí, cayó aquí y subió aquí. Hay una situación pues que nos roba un poco esa condición. Voy a terminar con la intención de voto para la presidencia por partidos. Miren, aquí está Morena. ¿Qué está pasando con Morena? Pues tiene ya 3 puntitos abajo de su promedio. ¿Sí? O sea, no está impulsando todo lo que está pasando a Morena. El PRI, pues ahí anda más o menos en su nivel medio, sí, un nivel mucho más bajo, por supuesto. El PAN sí tiene un cierto deterioro, la intención de voto por partido. Movimiento Ciudadano, pues está estable. Y bueno, la indecisión, el rechazo a todos. Y miren, la interna en Morena es muy interesante. ¿Sí? Algo está pasando en el mundo del el partido en el poder, que Claudia Sheinbaum, después de haber tenido un deterioro, que fue hace cuántas semanas, miren, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hace 12, más o menos 3 meses, empezó a tener un deterioro. Y luego aquí como que brinca y vuelve a caer. Y a partir de este momento, les voy a precisar la fecha, a partir de julio 11, ¿sí? Hasta el día de ayer, lo que muestra Claudia Sheinbaum es una tendencia al alza en la interna de Morena. Un fortalecimiento, ¿sí? Que la lleva al último punto de 22.1. Y en contrapartida, Marcelo Ebrard, ¿sí? Tuvo este avance, se consolidó este avance, 5 puntos arriba del promedio, y luego se cae y luego como que se recupera. El último valor es 23.4. ¿Sí? Es claro que están empatados, pero llegó Marcelo Ebrard a tener sobre Claudia Sheinbaum una ventaja de 2-1. Y bueno, en el caso de los opositores está muy revuelto, porque pues hay muchos que están ahí y que pues se han retirado, que es el caso de Colosio, que era el más fuerte, lo quitamos y ahora el PAN dio una lista de 5 personas. Y por otra parte, Lili Telles dijo que ella sí iba a jugar. Entonces ahí no tenemos información, vamos a reiniciar las mediciones con respecto a ellos. Vámonos entonces, compañeros, a observar algunas cosas del archivo de la encuesta, ¿sí? Pero antes yo quisiera ver si hay aquí alguna pregunta, algún comentario. Vamos a ver. Ana Berta, ya lo saludamos. Jarro, Lambretón, David Borrero también ya lo saludé. Arturo Cárdenas, Ismael Vidales Delgado, mi querido maestro de psicología en la normal superior. Ana Lilia Girón Gutiérrez, Hugo Díaz de León. Hola Hugo. Y Francisco Zambrano. Bueno, pues no hay ninguna pregunta, entonces vamos a proceder al reporte de encuesta. De lo más interesante en el reporte de encuesta es que le preguntamos a la gente qué es lo que más tiene presente de todas las cosas que han estado ocurriendo, de todo lo que ha estado sucediendo. Por supuesto, en mucho de todo lo que ha sido publicado en los medios de comunicación y ahora en las redes. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en el caso dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? ¿Qué esperaríamos que estuviera en la mente de la gente? Pues el tema de la propaganda que está haciendo el presidente, que nos dijera algo, que nos diera idea de que está siendo sensible, ¿sí? Que le está registrando, se le está quedando algo en la cabeza de ello. Pero miren los temas. Y aquí están los porcentajes, ¿sí? Miren, voy a dejar aquí los porcentajes para que vean más o menos de cómo van, ¿sí? De 9.3 van bajando, ¿sí? Hasta llegar acá a valores muy pequeños, pero el solo hecho de que un tema pinte aquí es relevante. Para concentrarme y que vean ustedes con mayor claridad, ¿sí? Con un tamaño de letra más grande, los temas. Miren, lo que está en mente de la gente o de la muchacha, como yo a veces digo, son los mineros atrapados. Este es el gran problema. La inseguridad, los bloqueos por la delincuencia organizada, la violencia, los asesinatos, muertes, matanzas, los asaltos, robos, las inundaciones, la sequía, la delincuencia, la pandemia, el alza de la canasta básica, las lluvias, la corrupción, la economía, el cambio de horario,
todas relacionadas con hambre. Miren hasta dónde viene a aparecer las cosas que tienen que ver con el presidente López Obrador. Miren, ¿en qué lugar está? ¿Sí? Lo contamos, si quieren. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Con qué valor? Con 0.8%. O sea, esto es algo muy extraño. Son respuestas espontáneas. Que no aparezca de manera importante el tema ese es grave. Hay una continuación de la tabla. Vamos a ver en qué momento aparece. Miren, el informe de gobierno, hasta acá viene apareciendo. El informe de gobierno del presidente es 0.5%. ¿Esto qué quiere decir? El presidente está batallando para poner agenda. ¿Sí? Válgame Dios, ahora vamos a tener que ir rápido porque se me escapó eso. Ah, no, pero era al principio. Es más fácil. Ok. Miren. Sí, estos son los temas. Bueno, es interesante. El principal problema en México, dice el presidente, que es la corrupción, pero miren, muchísimo más alto está en la consideración de la gente como principal problema de México la inseguridad con 41.4. La delincuencia, pues es lo mismo, entonces tendríamos que sumarlo y ya me da 51.3. Luego la economía, sí, la carestía y es un problema, la corrupción, el mal gobierno, la violencia, la carestía, o sea, esto pues habla de que por una parte anda el presidente y por otra parte anda la gente. La aprobación del presidente, vean ustedes en la evolución cómo está, así está aquí, fíjense cómo viene aquí, se recupera y a partir de eso empieza una caída que no cesa. ¿Sí? Y la desaprobación pues va también un poco al alza, aunque parece ser que se estabiliza aquí. ¿Sí? ¿Por qué aprueban al presidente? Ya me estoy extendiendo mucho, ya voy a irme rápido a las otras preguntas que tienen que ver con lo electoral. Dice la gente que por su buen trabajo, ¿sí? Por su ayuda a los necesitados, esto es más específico, porque ayuda a los adultos mayores, ¿sí? Y 2.3% dicen que porque es una persona honesta, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente ese buen trabajo en términos específicos tiene que repartirse en estas dos, no hay de otra. O sea, el apoyo del presidente son 32, 44, 45, 50% tiene que ver con el dinero que está repartiendo. Y entonces, bueno, vámonos pues a ver cómo está la interna de Morena, ¿sí? Pero antes aquí está el top of mind, es interesante porque aquí es en respuesta espontánea. ¿Qué tenemos? Bueno, pues que Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum están empatados. El presidente es mencionado, pero claro que no está pues habilitado. Pero bueno, hay un empate, sí. Lo relevante es que hace apenas unas semanas Marcelo tenía una ventaja ya de 2-1 sobre Sheinbaum y esta se ha recuperado. Y aquí están todos los demás que están mencionados, sí. Observen ustedes que poca gente de la oposición es mencionada en esta lista. Pero bueno, miren la gráfica, la evolución, o sea, se le separó Marcelo Ebrard, Sheinbaum se cae, ahora tenemos un proceso de recuperación, como que Ebrard quiere escaparse otra vez, pero bueno, en esto va la carrera. La intención de voto por partido, por supuesto que está, bueno, esta es identificación, o sea, Morena tiene una ventaja clara. El problema con Morena no es sino la conformación de su fuerza. O sea, hay mucha gente que apoya a Morena, pero que no va a las urnas, y esto lo hemos estado viendo en los ejercicios previos que se han registrado y que han sido decepcionantes para la gente de Morena. Si pudiera hablar con él, bueno, esto luego lo vemos. Aquí, miren, bueno, el mejor político también. Esto es relevante, miren, en su opinión, ¿quién es el peor político de México? Miren, hay 3 personajes que están considerados, pero normalmente eran 2. Ahora la novedad es que ya prácticamente el valor que tiene López Obrador es de un punto nada más diferente, pero está en empate técnico con Peña Nieto y con Carlos Salinas de Gortari. Y si vemos la evolución de esto, ¿sí? En el tracking, vemos cómo, miren, el porcentaje de personas que decía que Carlos Salinas era el peor, está en verde y vean cómo se está cayendo y acercando al valor de López Obrador. Peña Nieto también tiene una situación aquí a la baja. De repente pudiera darse el caso de que pues
se dé una situación donde el empate sea más pleno, o incluso sería terrible para que el presidente tuviera más mexicanos que lo consideran el peor político que los que tienen Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, el índice de felicidad pues se nos está cayendo, ¿sí? La niña está triste, lo comentaba. Y bueno, miren, aquí está la intención de voto para la presidencia, ¿sí? En estos números, pues Morena debería estar muy tranquila. Tiene 38 contra 4 y 4 y 2, o sea, porque serían 10, ¿sí? Esto se ve aparentemente muy tranquilo para Morena, pero insisto, el problema de Morena es que el poderío que tiene, ¿sí? Aquí, en números, cuando vamos a la casa a preguntarle a la gente, no es lo mismo que el que se refleja en las urnas. Y por eso se han tenido que recurrir a una serie de irregularidades para poder hacer efectivo, y ha quedado más o menos tablas, ¿sí? El resultado. Si vemos las alianzas, pues también se ve una ventaja muy clara, ¿sí? Pero de nuevo, el problema es otro. Y bueno, miren, en la interna de Morena, Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum están empatados, ¿sí? 21-18. Y luego están en un segundo plano Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Lázaro Cárdenas Batel y Adán López. Vamos a asomarnos a los de la oposición. Bueno, aquí se ve, miren cómo está la bronca entre Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Aquí sí es una ventaja muy grande y ahora se está cortando. Sheinbaum tiene alerta positiva, o sea, ella va creciendo. Entonces de repente se pueden otra vez incluso cruzar las líneas. Y bueno, en el caso de la oposición, esta lista hasta hoy llegó. Vamos a hacer muchos ajustes por los anuncios que se dieron hoy. Por una parte, que el PAN puso 5 y Lili Telles dijo yo me apunto. Y entonces, bueno, pues vamos a ver. Pero miren, los que estaban liderando esto, después de que quitamos a Colosio, porque antes el superlíder era Colosio, pues son Anaya, José Antonio Meade, Diego Fernández de Ceballos, Beatriz Paredes. Sí, Diego va a quedar fuera. Ricardo Anaya también va a quedar fuera. En el caso del PAN, Lili Telles, pues la habíamos sacado inicialmente, pero como ella se apuntó de manera clara, pues entonces la agregamos. Y bueno, eso es lo que tenemos en la encuesta, ¿sí? Y vamos a irnos ya finalmente, compañeros, a un documento que es muy interesante y es nuestra carta de navegación política. Aquí está. Miren, vamos a ver el caso de la aprobación. También podríamos ver el del porcentaje de calificaciones altas, pero vamos a concentrarnos en esto. Miren, la carta de navegación política lo que nos muestra, ¿sí?, es la evolución, ¿sí?, de la fuerza que tiene el presidente en diferentes formas de dividir a la población. Por ejemplo, si lo dividimos por estados, pues nos podemos asomar a condición de que sean pues más o menos grandecitos, porque de otro modo la muestra no nos da para ello. En el caso con la muestra que tenemos, podemos asomarnos a la Ciudad de México, al Estado de México y Veracruz, que son los más grandes. También podemos ver qué está pasando con los hombres y las mujeres, la zona rural y urbana, la zona geográfica, sí, noroeste, noreste, occidente, etcétera. La edad, los grupos de edad, sí, los grados de estudio, sí, si son de la ocupación, pues si son amas de casa, si trabaja afuera, si es estudiante, empresario, jubilado, si es desempleado, si tienen internet o no, si son apartidistas, si le van al PRI, al PAN, a Morena, etcétera, si tienen problemas, o sí, cómo está su condición económica, si no tiene problemas, incluso puede ahorrar o si tiene que pedir prestado, etcétera, el nivel de ingresos y si recibe o no recibe el dinero del presidente. Lo interesante aquí es que si vemos el último cuadrito que corresponde al último periodo que tenemos evaluado, que es este, aquí lo podemos ver, ¿sí? Aquí lo podemos ver del 8 al 29 de agosto del 2022, ¿sí? Este periodo es el que tenemos, el último que hemos completado, pues, y tiene 59.3% el presidente. Ahora, si vemos en cada estrato el valor que tiene, podemos ver si es un valor significativo, ¿sí? Y esto va a depender de los márgenes de error y depende no solo de lo global, sino también de cada estrato. Y vemos que si está en amarillo, pues es un valor similar al global, en este caso en la Ciudad de México. Pero si vemos la historia del estado de la Ciudad de México, vemos que hay puntos rojos, ¿sí? O sea, es una situación de inestabilidad. Y hubo un periodo en el que estuvo muy deteriorado el presidente
por las protestas de las mujeres por allá por marzo de hace 2 años, y marzo siempre es un mes complicado para él. Pero en el Estado de México se registra este valor, ¿sí?, de debilitamiento. Si le seguimos, se fortalece en la zona rural, no así en la zona urbana. Aquí los baby boomers, fíjense, se le está formando ya una situación de debilidad con respecto al valor global, ¿sí? Y vemos que los baby boomers habían sido pues muy similares a lo global. Esta es una novedad que se esté debilitando aquí. Se fortalece los mayores de 68 años, ¿sí? Se solidifica porque ya son 4 valores. Está solidificándose entre la gente que no tiene ningún grado de estudios, la gente que tiene primaria se fortalece aquí. Está débil en la gente que tiene de licenciatura para adelante, los que trabajan fuera de casa. Y déjenme decirles pues que la gran fortaleza, claro, los que simpatizan con Morena pues siempre está en azul, ¿sí?, ¿verdad? Pero miren, la gran fortaleza del presidente está aquí. Este es un sector donde siempre está en azul, siempre, 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 siempre. Muy por arriba del valor global. ¿Quiénes son? La gran fortaleza del presidente son estas personas, los que sí reciben apoyo de algún programa del presidente López Obrador. Y el grupo que no recibe, sí, miren ustedes, estamos hablando de 73.2 contra 42.7 en este último periodo. Pero si nos vamos hacia atrás, vemos que esto también está siempre de color rojo. Entonces, pues, la fuerza del presidente se ha concentrado mucho en los sectores que reciben apoyo. Y por eso tenemos una situación interesante, porque resulta que este grupo de personas, por lo común, son muy pobres o son muy viejitos o tienen una escolaridad muy baja. Son los que están en la base de la pirámide de Maslow, que tienen otro tipo de necesidades, otro tipo de motivaciones, no tanto las políticas. Estos grupos siempre aprueban al presidente. Cuando vamos nosotros y le preguntamos, oye, ¿apruebas al presidente de este partido? Nos dice que sí. Y al gobernador, que es de ese otro partido, también. Y al alcalde, que es de este otro, también. Ellos aprueban a todos. Por eso es muy engañosa la popularidad que tiene el presidente, ¿sí? Porque esa conformación que tiene no es la misma que tuvo en el 18. En el 18 estaban esos grupos que ahora ya están viéndose como debilidad, que tienen más de 15 años de estudios, donde por lo general están los sectores culturales, académicos, artísticos, etcétera, ¿sí? Esa gente la ha estado perdiendo. Entonces, pues tenemos una situación donde se advierte pues que al presidente están dejando de funcionarle las cosas que le habían permitido mantenerse a flote. Hay un deterioro, está pausado ese deterioro, pero no logra revertirse, a pesar de que no ha dejado de ser inyectada una cantidad importante de dinero para las familias. 2, el golpe mediático de la detención de Jesús Murillo Caram. 3, la inundación de propaganda que estamos teniendo en este momento. Y entonces tenemos pues que lo que está sucediendo es que está teniendo ya problemas para fijar la agenda. La propaganda no le está funcionando. Significa que pudiera ser que sus mañaneras también dejen de funcionarle. Pues sí, esa es una situación constante, no podemos pues saber cuándo deja o no, pero sí es una situación de preocupación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en resumen, compañeros? Pues que el presidente no está saliendo de eso, está en una situación de riesgo y pudiera ser, se hace ahora un poco más probable que él descienda, ¿sí? Que tenga un deterioro. Eso es un futuro posible, pensando en Niklas Luhmann, que lo tenemos ahí presente. Pero por supuesto que también tenemos presente el futuro posible de que se mantenga en esta situación de estabilidad o incluso que vuelva otra vez a brincar, ¿sí? Que finalmente haga efecto todo lo que está sucediendo en el campo de la propaganda, la publicidad, o que algo suceda que le favorezca. Pero pues el hecho es que la expectativa que se tenía
no expectativa por deseo, sino expectativa por lógica, de que el presidente llegara, pues, por lo menos a los niveles que tenía previos a su deterioro de hace 2 semanas, o incluso que rebasara las líneas de alerta o de advertencia positiva, pues eso quedó totalmente, ausente, ¿sí? Y es, yo creo, pues lo más relevante aquí. O sea, el presidente no le está funcionando la propaganda de que no somos iguales. Y entonces habrá que ver esto. Por supuesto, se queda esto en una situación de suspenso muy interesante. Vamos a ver qué sucede la próxima semana. Yo espero el martes, ¿sí?, próximo, más o menos a esta hora, poder estarles informando qué fue finalmente lo que sucedió. Les agradezco mucho su atención. Déjenme saludar a saludos, doctor. Excelente información, nos dice Adrián Ursúa. Muchas gracias. El doctor Alfredo Cuellar nos está viendo desde Fresno, California, el primer mexicano en convertirse en profesor en la Universidad de Harvard. Te mando un abrazo muy cariñoso, Alfredo. Sí, es un orgullo ser tu amigo. Y bueno, ¿hay alguna pregunta? No, yo pensé, fíjense que iba a haber preguntas o mentadas de madre o algo, pero pues no hay nada de eso, ¿sí? Entonces, pues, ni modo. Déjenme decirles que esta información la vamos a subir más tardecito a YouTube. Ahí tenemos un canal y hay mucha más información. Y por supuesto, en las emisiones donde me han estado amablemente invitando, pues vamos a concentrarnos pues en unas 5 o 6 gratiquitas, porque los espacios en los medios masivos pues son muy limitados. Entonces el día de mañana estaremos en Televisa Monterrey por la noche, y por la mañana, pues como eso de las 6:40 más o menos, en el noticiero de Ricardo Rocha, en Radio Fórmula. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Si entran a YouTube, pónganle like, suscríbanse en el canal, hagan ahí pues como que esto les gustó. Y nos vemos entonces, ¿sí? Por supuesto que nos vamos a ver más al ratito también, a las 6 de la tarde, en la Cueva de Saba, donde vamos pues a olvidarnos de la política, ¿sí? Y nos vamos a poner a cantar. Aunque vamos a cantar canciones que tienen que ver pues con lo que está pasando en la política, ¿sí? Como una de Armando Domínguez que dice miénteme, ¿sí? Porque yo sostengo, aprovechando que acaba la Suprema Corte de Justicia de permitirnos mezclar información con opinión, yo creo que lo que está fallando en el presidente con esta propaganda es que son mentiras. Él trata de convencernos de que estamos muy bien, pero pues realmente estamos muy mal. No crecemos, se nos han muerto muchos, la carestía está para arriba, la inseguridad está terrible. Y entonces, bueno, pues tenemos una situación muy complicada, pero él quiere vender la idea de que estamos muy bien, pues es una mentira. Y por eso hoy vamos a cantar canciones que tengan que ver con la mentira, ¿sí? Tal vez unas 2 o 3. Pero bueno, nos vemos, compañeros. Les mando un abrazo muy cariñoso y pues yo lamento que no se haya tenido o se haya aprovechado en esta ocasión la oportunidad para preguntar cosas o para cuestionar cosas o incluso para insultarme, ¿sí? O sea, yo entiendo que puede ser que haya gente que esté molesta, pero vale la pena platicar de esto en el ánimo de que esta información sirva para mejorar, ¿sí? Y mejorar, pues me refiero al gobierno actual, ¿sí? Me refiero a la gente que está en Morena, pues que vean la manera, ¿sí? De que lo que hacen esté mejor reconocido por la gente y sobre esa base pues que tengan una mejor aceptación y que eso represente que el país esté mejor. Esa es la idea de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos, compañeros. Bye. Un placer.